Antes de comenzar con los relatos, queremos agradecerles por todo su apoyo a lo largo del tiempo que lleva este canal. Al final, de todas formas, les agradeceremos con palabras más extensas, pero, por ahora, queremos agradecerles por permitirnos poder estar aquí un octubre más, el segundo del canal, uno de los mejores meses para vivir el horror en cada una de sus formas. El día de hoy tenemos un especial de no solo historias de Día de Brujas, sino de todo tipo de terror. Así que agárrense, que aquí vamos a estar un rato. Entonces, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a cada sitio donde tome lugar cada uno de los relatos de Día de Brujas de esta noche. El primero que abre esta recopilación nos fue escrito y compartido por Esther García, desde el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México, y lo que nos cuenta es lo siguiente. Este relato es uno de los que más se me quedaron marcados cuando lo viví. Lo he contado un montón de veces, quizás buscando respuesta. Tal vez me ayude a sentir menos miedo cada vez que la cuento. Y esto, a pesar de que fue hace ya bastantes años. Por allá del 2002 o 2003, mi hijo mayor era el único que teníamos. Tendría unos 4 años. Como en aquel octubre, el día de Halloween precisamente, nos fue posible a mi esposo y a mí poder acompañar a mi hijo a salir a pedir dulces. Eso hicimos por la noche. Todo fue muy bonito. Eran otros tiempos y bueno, terminamos, llegamos a la casa y mi hijo subió a su habitación aún con el disfraz puesto. Le había encantado, a pesar de ser simple, pero a mis gustos. No simple por no querer hacerle un disfraz bonito, más elaborado, sino que era un conjunto de un suéter y pants negros, tenis negros también, y una máscara de calabaza un poco grande. La calabaza tenía los ojos hechos, solo eso. No le pusimos boca, ya que mientras la recortábamos veíamos que así sin mucha expresión sí daba miedo, por lo que se quedó así. En lo que mi hijo y esposo estaban arriba jugando y viendo la televisión, yo subía, bajaba, hacía de cenar, acomodaba aquí y allá. Pasaron algunos minutos, siendo ya casi las 12 de la noche, y de repente escucho que tocan la puerta que conecta la cocina con nuestro patio, una puerta de metal. Yo me seco las manos, enciendo la luz del patio ya que estaba apagada. Nuestro patio era todo cerrado, no había razón para tener la luz encendida. Al llegar a la puerta, la cual tenía una ventana de vidrio a la altura de mi cintura para arriba, veo que afuera está mi hijo de pie, con todo y su disfraz, parado afuera en el patio. No me decía nada, simplemente se me quedaba viendo con esa máscara de calabaza que yo le había hecho, en la que no le podía ver los ojos, eran completamente oscuros. Yo, mientras intento abrir la puerta de metal con la que a veces tenía problemas, ya que se atoraba de vez en cuando y tenía que hacerlo con mucha fuerza. Le preguntaba a mi hijo que a qué hora se había salido, que qué estaba haciendo afuera y todo eso. Ya estaba a punto de regañarlo por haberse salido mientras le hablo a mi esposo para que me ayudara a abrir la puerta. Él baja, se me queda viendo y me pregunta que por qué quería salir. Y así, mientras camina hacia mí, le digo que Ramiro está afuera, que por qué no lo había cuidado y lo había dejado salir a obscuras. Y él se me queda viendo muy serio, confundido. Se acerca a la puerta, ve por la ventana y se aleja de golpe. Me jala hacia él y me dice que no era Ramiro, que ya le había quitado el disfraz y que se había dormido, que justo acababa de salir de su habitación. Me dijo que no le fuera a abrir, que no me acercara y que debíamos cerrar absolutamente todo con llave. Me decía esto mientras los dos, asustados claramente, desde la sala veíamos cómo en la pared de la cocina se reflejaba la sombra de ese niño.
que seguía ahí parado. Yo no sabía qué estaba pasando, quién era, qué quería, si era alguien real, por qué se veía exactamente igual a como estaba vestido mi hijo y por qué estaba en mi patio, si no había ninguna forma de entrar. Optamos por subir, rezar esa noche y dormir con las luces encendidas. Y digo dormir, entre comillas, porque no podíamos. Apenas se nos cerraban los ojos, nos despertábamos por el pendiente de que esa puerta se abriera de repente. Pero no, afortunadamente no fue así. Quizás ustedes, quienes escuchen esto, no les pueda parecer tan escalofriante como a mí, pero imagínense, alguien con la apariencia de una persona que conoces, de tu hijo precisamente, intentando entrar, sin decir absolutamente nada, ni moverse, quedarse ahí parado, a solo una ventana de distancia, de quien viste perfectamente su sombra, la máscara que tú hiciste y todo. Y luego, saber que tal vez ni siquiera era alguien vivo. Eso mismo me quitó las ganas por mucho tiempo de asomarme por la ventana que da hacia el patio en las noches. Nunca supe qué era, y me alegro mucho de no haber abierto la puerta. Una experiencia muy rara, y eso que apenas vamos comenzando. El segundo relato que nos acompaña nos fue escrito y compartido por Julio Mendoza, también desde Nuevo León, México, pero en el municipio de Guadalupe. Y lo que nos cuenta es lo siguiente. Cuando tenía 15 años, junto con mis amigos, teníamos esa creencia un poco estereotipada, prejuicio o superstición, no sé cómo llamarle, acerca de que precisamente en el Día de Brujas o Halloween es cuando ocurren estos eventos paranormales con mayor frecuencia, que solo así íbamos a poder ver o escuchar algo. Siempre creímos que una de las casas de nuestra colonia, más que nada por todo lo que se contaba en la cuadra, las cuales se las voy a resumir, lo que sabíamos solamente. Decían algunos vecinos, padres de mis amigos y también los míos, que en una casa que tenemos aquí, a la vuelta, en una colonia que no sé si especificarla aún, ya que puede ser contraproducente, en un momento sabrán por qué. Esa casa, desde que tengo uso de razón, cuentan que se aparecen cosas. Se dice que el padre de una pareja que vivía ahí falleció en la parte del frente de la casa. Él vivía con ellos, no sé por qué razón, muy poco tiempo, pero durante ese lapso fue que perdió la vida. Y a raíz de eso fue que comenzaron a pasar cosas, situaciones que hicieron que la pareja simplemente se fuera de ahí. Sigue siendo de ellos, la casa no se ve tan descuidada como pareciera. De seguro y haciendo cuentas, debe llevar abandonada más de 15 años. Mi edad completa, claro, a ese entonces, y unos años más, pero seguro pongámosle ese tiempo, que no es poco. Es una construcción muy bonita, la verdad. Pareciera que solo la maleza es lo único que hace notar el paso del tiempo, porque la pintura ha durado todos esos años. Las ventanas siguen intactas, solamente suciedad y demás, pero todo se ve muy bien. Probablemente vayan de vez en cuando a darle una vuelta. En aquel entonces, llegando precisamente el Día de Brujas, propusimos la idea de entrar. Para ingresar habría que brincar una barda algo alta, esto para no ser vistos por la parte de enfrente por algún vecino, que de todas formas y aunque la mayoría nos conociera, sí cuidaban la casa de cualquier persona que pudiera hacerle algún daño. Nos cayó la noche y aprovechamos. Detrás de esa casa había un pequeño terreno sin habitar. Construir nada. Solamente era un terreno vacío. Por ahí es donde nos apoyaríamos entre los tres para subir. Y como era algo alto, un amigo aprovechó para ser él quien nos ayudaría a subir, pero él no podría entrar. No había quien lo ayudara a él,
y claramente no íbamos a estar caminando con una escalera por la cuadra, y tampoco lo veíamos muy convencido de entrar, así que bueno, él cuidaría dando rondines por afuera. Bajamos la barda mi amigo y yo aterrizando sobre un montoncito de tierra. Por dentro ya habíamos visto muy bien, y sí podíamos salir, trepando por una jardinera con una pequeña fuente a medio construir que quedaba en el patio. Comenzamos a rodear la casa, buscando alguna entrada, por una de las dos puertas que tenían aparte de la entrada principal, pero nada, no podíamos ver nada. Aparentemente sí habían cerrado muy bien, y pues nos tocaba intentar escalar hacia una de las puertas de un pequeño balconcito que tenían en el patio trasero. Tal vez en aquella puerta teníamos suerte, o en la ventana que tenía a su lado. Antes de subir, apoyándonos por los protectores de las ventanas, justo antes de poner el primer pie, mi amigo me jala del brazo, pero para decirme algo, susurrando. Hay un señor arrastrándose por el suelo. Cuando me dice esto, le pregunté que ¿cómo que arrastrándose? No hay nadie, no debe haber nadie. Mientras me soltaba de los protectores. Me confundí, pero en parte no le creí. Pensé que era una broma. Él me dice que nos vayamos, todavía susurrando, que hay alguien dentro, que él había visto a un señor arrastrándose por un pasillo a través de la ventana. Cuando me dice esto, él se va corriendo, pero parecía que intentaba guardar el mayor silencio posible con cada paso, corriendo hacia el fondo del patio, por donde íbamos a escalar para subir. Yo me quedo ahí, pensando que tal vez era cierto, porque lo vi muy decidido a irse. Y en eso, escucho como si algo se recargara en la puerta corrediza que tenían en el patio, donde había un vidrio. Giré la vista y no vi nada. A través de esa puerta se podía ver al interior, recorriendo la vista por un pasillo que conectaba el patio con habitaciones, la cocina y al fondo la sala. Entonces, bajo la vista no sé por qué. Y ahí, desde el piso, del otro lado de la ventana, vaya, al interior de la casa, un anciano que parecía estar acostado boca abajo pero girando el cuello hacia arriba para verme. Me tenía la mirada clavada directamente a los ojos. El señor tenía muy poco pelo, se veía mayor, tenía la boca abierta y se recargaba con sus brazos en el suelo, mientras me veía con los ojos completamente abiertos. Grité. Me da pena decirlo, porque nos creíamos muy valientes, pero al ver esto, que para nada se veía normal, grité, al mismo tiempo que salí corriendo hacia el fondo del patio, subiendo por unas piedras que salían de la pared donde estaban construyendo lo que les comenté, con el miedo de caerme o que, no sé, aquello nos estuviera siguiendo, así, arrastrándose. Cuando estuve en la cima de la barda junto con mi amigo, giré de nuevo la vista, y ahí seguía ese señor. Bueno, solo alcanzaba a ver de lejos el rostro pálido que me había clavado la vista, y yo, por el miedo, no le pensé al igual que mi amigo y saltamos de la barda, esperando que la tierra fuera igual de suave como la del patio de esa casa. Caímos y no tuvimos tanta suerte. Sí nos dolió la caída, y supongo que por la adrenalina del momento no nos dolió del todo como cuando llegamos a nuestras casas cada quien. Y no podíamos ni caminar bien. Afortunadamente no pasó de ahí, y con el paso de los días, cuando hablábamos y hablábamos de eso, intentando encontrarle alguna explicación a algo que presentíamos que no íbamos a saber, nos quedamos con que, tal vez, aquello es lo que había corrido a la pareja de la casa. No sé si era el señor, porque nunca lo conocimos, y tampoco les dijimos a nuestros padres en su tiempo como para haber comparado la descripción que nos dieran del señor a la que mi amigo y yo habíamos visto arrastrándose dentro de esa casa.
Cuéntenos, ¿qué harían ustedes si ven algo así? ¿O a qué conclusión podrían llegar? Escríbanos en lo que escuchamos el siguiente relato. Laura Coronel, desde Jujuy, Argentina, nos cuenta lo siguiente. Cuando éramos niños nos gustaba mucho quedarnos mi hermano y yo los fines de semana en casa de mi abuela. En aquel entonces éramos los primos mayores, por lo que no era tan difícil para mi abuelita cuidarnos. A diferencia de mis primos menores, quienes en ese entonces tenían 5 o 7 años. Eso era más por sus padres que no querían hacer batallar a mi abuela, aunque a ella le fascinaba tenernos en su casa. En esa ocasión la pasamos como otros fines de semana. Nos quedamos solo mi hermano, a quien le llevo solamente 1 año, y yo, que tenía 12, viendo películas con mi abuela, precisamente una noche antes del Día de Brujas. Esa noche estábamos en la sala, sentados los 3 en un sillón. De pronto mi abuelita me pide que le pasara el control, unas palomitas o no sé, no recuerdo. El punto es que me pidió algo, asomándose un poco hacia mí que estaba sentada al lado izquierdo del sillón. Cuando me volteé a ver, su rostro cambió completamente. Estaba asustada y no lo pudo disimular. Tenía miedo realmente, se le podía notar. Levantó las cejas, abrió los ojos a más no poder y parecía que estuviera a punto de gritar. Noté que no me estaba viendo a mí, sino detrás de mí. Y cuando yo estaba por voltear para ver qué le había asustado tanto, me dice no sé qué cosa. No recuerdo con qué llamó mi atención para que me mantuviera viéndola a ella, mientras no podía quitar esa expresión de su rostro, por algo que nos comenzó a contar a mi hermano y a mí. Cosas de la casa que haríamos al día siguiente, como ayudarle a limpiar el patio, cortar las hojas de un árbol que ya estaba estorbando la entrada y cosas así. Se me olvidó ese pequeño momento de la noche. Mi hermano ni cuenta se había dado, y así nos fuimos a dormir. Al día siguiente, no les miento, ni siquiera me acordaba de eso. Y así pasó el tiempo, meses, años. Y platicando con unos primos, recordé esa experiencia. Al siguiente fin de semana, cuando vi a mi abuela, le pregunté que qué había visto esa noche, que de niña me pudo distraer, pero ya no. Yo quería saber. Y ella me dice: mejor ni te hubieras acordado, mija. Aquella noche cuando volteé a verte, no te me vayas a asustar. Es algo que pasó hace mucho, ¿sí? Ya no pasan esas cosas. Fue algo del pasado. Atrás de ti, por encima del descansabrazos que teníamos en aquel entonces, ¿te acuerdas? Uno rojo. Alguien me estaba viendo. Te repito, no te me asustes, no sé qué era. Solo vi una cabeza, pelona, pequeña. El otro día estábamos viendo tu tío y yo un programa en donde por alguna razón salió un simio. Y así es como se veía, mija. Eso que me estaba viendo, atrás de ti, parecía un simio chiquito, pero sin nada de pelo, entre blanco y café clarito. Cuando me vio, no te acerqué hacia mí para cuidarte de eso que tenías a menos de 1 metro, porque no me podía mover, no sabía cómo reaccionar del miedo. Y 2, esa cosa, el monito, que era muy pequeño, se fue caminando hacia el pasillo. Luego de eso no lo volví a ver en la casa. Y no creas, al día siguiente que se fueron le pedí a una vecina que viniera a ayudarme a limpiar de todas formas aquí, con agua bendita, hierbas y todo lo que ella sabía para evitar volver a ver eso. Y al parecer funcionó. Así que no pienses que aquí siguen pasando esas cosas. Al decirme esto mi abuela, yo no me lo podía creer. Nunca había escuchado nada así. Nada parecido. No sabría decirles a ustedes qué fue. Mi abuela no me lo preguntó, pero
igualmente no habría sabido qué responderle. ¿Qué creen ustedes que haya sido? Coméntenos, escríbanos sus teorías. Y mientras, hablando de la noche de brujas, desde Celaya, Guanajuato, México, San AV nos comparte este relato. Hace ya 23 años, si no me equivoco, pocos días después de que naciera mi sobrino, mi hermano aún vivía aquí, con mis padres. Dormían en una habitación su esposa, su hijo y él, y yo en otra. En aquel entonces yo aún era una niña. El cuarto donde dormían desde siempre, aparte de la puerta de entrada, tiene otra puerta que conecta con la azotea, donde en ese momento que ocurrió esto, se estaba apenas construyendo otra habitación. Esa madrugada de lo que sí me acuerdo y pude notar, ya que lo demás no lo supe sino hasta después de que me lo contaron, es que escuchaba cómo por toda la cuadra los perros de los vecinos aullaban, ladraban mucho, todos en general. Incluso me acuerdo que mientras yo estaba acostada intentando dormir, mi hámster no se dejaba de mover de un lado para otro, siendo que él cuando apagaba las luces entendía que era hora de dormir y siempre se quedaba muy quietecito por las noches. En esa ocasión, se escuchaba cómo se movía mucho en su jaula. Mi hermano nos contó que, esa noche, él estaba dibujando en su habitación. Su esposa e hijo ya estaban dormidos. De repente el bebé comienza a llorar muy fuerte. Se estaba moviendo mucho en su cuna, y nuestros perros, que también ladraban de vez en cuando junto con los de los vecinos, ahora estaban gruñendo también. Pero eso sí lo vi yo, porque una perrita dormía en mi habitación, y ella estaba ladrando y gruñendo viendo hacia el techo. Mi hermano, aparte de todo esto, comenzó a escuchar ruidos en el techo. Era como si anduvieran moviendo los materiales de construcción que tenían allá. Pensó por un momento en unos vecinos que los conocemos muy bien por ser amantes de lo ajeno. Quizás estaban pasando corriendo por los techos luego de haber hecho alguna de sus fechorías, pero al menos con nosotros nunca se habían metido. Hasta eso, nos tenían respeto. Pasaron segundos, minutos, y tanto el llanto de mi sobrino como el de los ruidos del techo donde se seguía escuchando que andaban moviendo ladrillos, varillas, no dejaba de sonar. Y esto, ahora dice mi hermano que sí le molestó. Dejó a mi sobrino en la cuna y comenzó a caminar hacia la puerta que les comento conecta con la azotea. Y dice que al momento donde él apenas toca la perilla de la puerta, siente como si un bulto de arena, cemento o lo que sea le cae en la espalda. De repente dice que se siente muy pesado. Aún así dice que abrió la puerta, salió de la habitación, comenzó a subir por unas escaleras de caracol, y dice que con cada escalón que subía, era como si le fueran agregando peso, cada vez más. Ahí fue cuando comenzó a sentir miedo, irracional en ese momento, ya que no sabía por qué ni tenía razones. Cuando sintió todo esto más fuerte, al punto que sentía que no podía moverse, fue cuando llegó al último escalón, uno que lo dejaba ver muy bien hacia todo el piso de arriba. Ahí se quedó, intentando ver entre la oscuridad, haciendo de todo para que su vista se acostumbrara y poder ver quién andaba ahí, porque él dice que reconocía entre todo lo oscuro a un bulto que se movía allá, al fondo. Como pudo, vio que ese bulto era una persona. Dice que podía reconocer perfectamente ahora la silueta de una persona sentada, con la cabeza entre las rodillas, las cuales tenía juntas. Dice que a este punto seguía sin poder moverse, por más que lo intentara, ni apartar la vista de aquello. De repente esta persona comenzó a moverse, y en menos de un segundo dice que levantó la cabeza, dirigiendo ahora la vista a mi hermano.
Yo sé que tal vez esto pueda ser increíble, pero quienes han visto esto de cerca podrán entenderlo sin dudarlo, como él. Claro que le creo. Nos contó que esta persona, o no sabía bien qué era, lo veía con unos ojos completamente rojos. Sí, incluso con la oscuridad dice que podía ver claramente cómo le brillaban los ojos de ese tono, que a pesar de que no había casi nada de luz, le pudo también ver unos dientes, muy feos, puntiagudos, así como los de los tiburones. Se los enseñó, como si fuera un perro gruñendo o alguien sonriendo. No sabe muy bien decir qué era esa expresión. Lo único que pudo hacer mi hermano en ese momento fue gritar de miedo. Y en eso la mujer, que ahora era claro que eso era una mujer adulta, saltó desde la ventana cayendo al vacío y dice que no se escuchó para nada que haya aterrizado o golpeado con algo. En ese justo momento donde esa mujer se arroja, los perros del vecindario se alteraron aún más, aullando, ladrando. Los gatos también comenzaron a llorar, y de esto hasta yo me acuerdo. No sabía qué estaba pasando, pero sí recuerdo cómo era escuchar todo ese alboroto. En ese instante mi hermano solo pudo pensar en su hijo. Bajó corriendo, cerró las puertas de la azotea, su habitación, y afortunadamente no le pasó nada. Seguía intranquilo, pero estaba bien. Esa noche nadie durmió. Se quedaron toda la madrugada cerca del bebé. Colocaron sal en las entradas, rociaron agua bendita por todas partes, y así pasaron la noche. Mi madre cuenta, cuando ya mi hermano nos platicaba todo esto, que ella les contó esto a las vecinas a la mañana siguiente, y todas estuvieron de acuerdo en que, esa noche, una bruja quería llevarse a su nieto, mi sobrino. Que lo cuidaran mucho, que lo bautizaran lo más pronto posible, porque no sabían si cualquier método podía ser suficiente. Ese mismo día mi madre puso agujas en forma de cruz con hilo rojo en cada una de las puertas y ventanas, tijeras abiertas debajo de la almohadilla del bebé, cubierta con más cosas para que no corriera peligro, y también de la mía, y se planeó el bautizo de inmediato. Como no pudieron bautizarlo ese mismo día, tendrían que esperar unos cuantos, y dice mi hermano que, durante esas noches previas al bautizo, sin falta, se escuchaba que alguien andaba caminando arriba, pero ahora menos tiempo. Hasta que llegó el día del bautizo, y aseguran que después de esa noche nunca más los volvieron a molestar. Cuiden mucho a sus bebés, crean o no en los bautizos y demás. Las brujas siempre saben quiénes sí están bautizados y quiénes no. Cuéntenos, ¿usted ha tenido alguna experiencia relacionada con esto? Seguimos con el tema de las brujas, ¿le parece? En esta ocasión, una persona de Quintana Roo, en un pueblito que nos han pedido omitir, solo mencionan que por Cozumel, nos comparte estas dos experiencias. Hace algún tiempo viví con mi abuelita, en un pueblito a las afueras de la zona urbana de Quintana Roo. Me acuerdo muy bien que una noche estábamos platicando afuera, en el porche. Siempre nos quedábamos hasta tarde platicando de todo. De repente pasa un gato, uno color negro, al que recuerdo muy bien, porque siempre pasaba al frente de la casa viendo hacia adentro. Para mí no era raro, era común verlo pasar. Son de esos animales que conoces de la cuadra. Pero en esta ocasión, mi abuela me dice: «Mira este mendigo gato, estoy segura que es Don Taco». Don Taco era un señor que vivía por casa de mi abuela. Siempre pasaba caminando, pero nunca le devolvía ni el saludo a mi abuela. Solo andaba siempre de fisgón, decía ella. Yo lo veía siempre como un señor cualquiera, sin conductas extrañas o algo.
En eso mi abuela, no sé de dónde saca una piedra, se la arroja al gato y le alcanza a pegar directamente en el ojo. Yo lo vi claro, enfrente de nosotros. Este gato se va corriendo después de eso. Claro que me molesto y casi levantándole la voz le pregunté que por qué había hecho eso. Y ella, muy segura, me acuerdo muy bien, me dice: mañana vas a ver, cuando pase Don Taco, cómo va a traer el ojo. Y si me equivoco, a ver cómo le hacemos para pescar a ese gato y lo llevamos al veterinario. Me quedé molesto con mi abuela esa noche. Nunca la había visto hacer algo así. Aparte, para mí, esas siempre fueron creencias de pueblo, ya muy de antes, y no tenían validez o argumento para hacer eso. A la mañana siguiente yo ya ni me acordaba de eso. Coincidí con que mi abuela estaba afuera barriendo y salí a saludarla. Nos quedamos en la banqueta, platicando acerca de cómo íbamos a arreglar una parte de la reja que teníamos afuera. Y en eso, mi abuelita me dice que voltee a ver, discretamente y casi susurrando. Giro la vista hacia la calle y este señor, Don Taco, venía caminando con el ojo izquierdo morado, hinchado, con la cabeza agachada, evitándonos, porque iba casi del otro lado de la calle. Mi abuela me dijo que muy probablemente iba con el médico del pueblo a atenderse la herida y a ver qué le inventaba. Una experiencia breve, pero creo que muchos podremos fruncir el ceño al momento de escuchar que le pase esto a algún animalito, que se lo hagan, ¿no? En este canal, claro que no estamos a favor de ninguna de estas acciones. A ningún gato de cualquier color, lechuza, especialmente en estas fechas. Y por favor, sobre todo, a los gatos negros y blancos, cuídelos mucho. Hay personas que hacen a finales de octubre una santa de barbaridades con estos peluditos. Cuídenlos, por favor. Pero pensemos, si nosotros estamos de alguna manera 100% seguros de que alguien anda haciendo esto, de que no es un animal, ¿qué harían ustedes? No necesariamente arrojar una piedra, claro, pero ¿cómo enfrentarían esto? Piénselo, en lo que nos vamos con la siguiente experiencia, de aquí mismo, de la misma persona y pueblito, en Quintana Roo, México. Otra experiencia que tuve, un poco después de esto, un par de años quizás, mi familia tenía fiesta y a pesar de que habían pasado los años de mi primera experiencia, aún era algo pequeño, por lo que me quedé adentro de la casa ya un poco más avanzada la noche. Aprovechando que estaba dentro, mis padres me pidieron que cuidara a mi hermano, quien recién acababa de nacer. Solo era revisarlo de vez en cuando, ya que estaba en la misma habitación. Así solo tenía que voltear a verlo. Lo habían dejado muy bien arropado con cobijas, muy bien envuelto, ya que en ese tiempo hacía frío. Yo estaba jugando con una prima, por lo que en un momento los dos salimos corriendo, persiguiéndonos. Llegamos corriendo a la habitación de al lado y en ese momento escuchamos que mi hermano comienza a llorar, pero de una forma muy desesperada. Corrimos a verlo los dos y mi hermano llorando, pataleando, manoteando, muy rojo de la cara. Y las cobijas con las que lo habían dejado arropado, cubierto completamente, estaban tan lejos de él, cerca de una ventana. No había manera de que él las hubiera arrojado hasta allá, ya que la ventana no estaba tan cerca de él. Y sí, fue, al menos para mí, la segunda vez que escuchaba sobre brujas, brujos, nahuales, solo en ese pueblito. Y no fue la última. Mi familia tiene tantos relatos sobre ello. Voy a intentar convencerlos para que también compartan las suyas. Elliot Soto vivió esto que nos cuenta en una tienda departamental de Puebla. Durante un tiempo aquí mismo en Puebla, trabajé en una tienda departamental donde vendían trajes italianos algo caros,
Tal vez alguien pueda ubicarla por las cosas que se cuentan de aquí. Recuerdo que fue precisamente un 30 de octubre. La entrada a este trabajo, por la zona más que nada donde se encuentra ubicada, abría al público a las 11 a.m. Yo ese día debía llegar un poco más temprano de lo normal porque debía hacer una devolución de mercancía con los proveedores, así que estuve ahí desde las 9 a.m. Cuando llegué a la entrada principal del personal me encontré a un compañero. Tomamos el elevador e íbamos a bajar a un departamento. Nos bajamos del ascensor en la planta principal, donde teníamos la mercancía exhibida al público. La tienda, vaya. Bajamos ahí y caminamos directo a otro departamento, pero al pasar por esa parte, vi a una señora de algunos 60 años, piel blanca, cabello canoso, traía puesto un pants rojo, una bolsa café, y estaba viendo la mercancía. Y luego giró la vista a nosotros, nos dio los buenos días y yo se los devolví. Seguimos caminando hasta llegar al otro departamento, perdiendo de vista la tienda. En eso mi compañero me preguntó que a quién había saludado. Le respondí que a la señora, por la que habíamos pasado muy cerca cuando salimos del elevador, enfrente de nosotros. Y él me respondió: la tienda está cerrada todavía. No ha llegado nadie más que nosotros dos. De hecho, ni siquiera debería haber clientes en la tienda. ¿Estás de acuerdo? Yo me tardé en asimilar esto. Quizás por la prisa de llegar a tiempo y tener todo listo para los proveedores, no me dejó procesar que, de hecho, era imposible que hubiera alguien más en la tienda. No supimos qué decir. Evidentemente mi amigo se asustó también, y afortunadamente teníamos mucho que hacer como para quedarnos con ese susto todo el día. En esa misma tienda, tiempo después, me pasó otra cosa. Para poder ir a la bodega debemos bajar 2 pisos, llegar a la puerta donde siempre está cuidando el personal de seguridad. Si no hay nadie en esa puerta, no podemos entrar. Y esto es debido al alto valor monetario que tienen dentro, en cuanto a mercancía. Por ello mismo, solo podemos entrar uno por uno. Te toman los datos al ingresar, con qué objeto entras y sales. Y en esa ocasión entré, luego de que tomaran mis datos. La bodega es algo grande, y de hecho por ello mismo no pude reconocer a una chica que vi corriendo al fondo, cruzando de un lado al otro al fondo del pasillo. Le pregunté gritando que quién era, que a qué departamento pertenecía, ya que parecía tener el uniforme de la tienda. Llegué al fondo y busqué en los 2 cuartos, uno de cada lado, ya que solo hay una entrada y una salida, la misma. Así que no se había podido esconder en ninguna parte. Todo estaba muy bien ordenado en estantes. Salí un poco apresurado de ahí. Llegué con el guardia y le pregunté que quién aparte de mí había entrado. Y él me dijo que nadie más. Luego me preguntó que por qué. Le conté y hasta me enseñó la hoja donde anotaba los datos. Solamente yo había entrado. Aparte era muy temprano. Supongo que por mi expresión, me preguntó. No me digas que ya la viste. Como sorprendido, pero a la vez dándome a entender que él sabía muy bien de quién hablaba. Me dijo que no me asustara, que no hacía nada. Solo se dejaba ver a lo lejos, pero que fuera de eso, no tenía por qué preocuparme. Me fui de ahí sin saber qué decirle. Y luego de eso, procuraba evitar ser yo a quien le tocara bajar a la bodega. El siguiente relato nos fue escrito y compartido por Iván Reséndiz desde una comunidad de Hidalgo llamada Agua Blanca, en México, y lo que nos cuenta. Crecí y viví durante mi infancia en un pueblito de Hidalgo, y hasta que fui un poco mayor fue que comencé a escuchar historias de este lugar.
Supongo que para que no nos diera miedo de niños o no sé, porque de cierta manera teníamos algo que ver. La mamá de un amigo, un gran amigo para mí, hace poco nos contó que cuando éramos niños, tal vez de unos 10 u 11 años, ella estaba en la cocina de su casa y de pronto vio que en la ventana del frente se estaban asomando unos niños. Ella se acercó a la ventana y desde adentro les preguntó si necesitaban algo. Uno de los 3 niños, quien dice su mamá que vio, le pregunta si Sebastián estaba en casa para salir a jugar con ellos. Dice que tenía una voz muy aguda. Su madre les contesta que no estaba, y ellos, sin decir absolutamente nada, se dieron la media vuelta, se apartaron de la ventana y se fueron. La madre de mi amigo sale rápido de la casa para ver si podía reconocerlos, porque decía ella que jamás los había visto, y sí conocía a los compañeros que más frecuentaba en su escuela o en la misma cuadra, y que ninguno de ellos 3 parecía ser alguno de los que al menos había visto una sola vez, que al salir los vio. Ya le estaban dando la espalda e iban corriendo hacia el cerro, al monte, donde no había ninguna casa, y no tenían por qué andar por allá 3 niños que, luego agrega su madre, eran demasiado pequeños, parecían incluso bebés. Y no nos quiso contar esto porque por algo andaban buscando a su hijo, a Sebastián, mi amigo. Otra de las historias de por aquí que me cuenta mi abuelo es que cuando él era un poco más joven, de vez en cuando iban a un ciruelar a recoger fruta, uno que tenían sus papás a las afueras del terreno de su propiedad, un poco pegado al monte. Ahí siempre iba con su hermana, los 2 eran niños, por lo que dicen que para ellos era completamente normal que cada que iban a recoger ciruelas, de la nada y entre el monte salían 2 o 3 niños muy pequeños, con poco pelo que nunca reconocían quiénes eran, que no tenían pero absolutamente nada de ropa. Tomaban las bandejas, las cubetas o cosas que traían y las azotaban, las golpeaban para hacer ruido y asustar a mi abuelo y a su hermana. Dicen que ellos siempre los corrían, nunca se fijaron que realmente, ya cuando crecieron y recordaban esto, eso no era nada normal. Un último relato que recuerdo de esto, me lo contó una tía hace tiempo. Me contó que cuando ella era niña, frecuentemente salía a jugar con una amiga que vivía cerca de su casa. Salían a correr alrededor, cerca del monte, pero sin entrar a una zona donde había más árboles. Y me cuenta que, en un momento en el que se separan mi tía y su amiga, ella ve detrás de un árbol cómo se está asomando alguien. Dice que en ese momento solo alcanzó a ver cómo un niño, pero con cara de anciano, la estaba viendo, le sonreía y se escondía. Luego volvía a asomar la cabeza, se reía de ella y se volvía a esconder. A mi tía dice que le daba risa en ese momento, porque ese niño se veía muy gracioso, decía. Luego llegó su amiga e intentó mostrarle al niño con cara de viejito, pero ya no estaba por ninguna parte. Dice mi tía que luego de ese día y cada que lo recuerda, ahora es con mucho miedo, porque esa imagen de verdad era horrible. Y que se alegra mucho de que en ese momento llegara su amiga. Sobre esas experiencias, ¿usted qué cree que hayan sido esos seres? Coméntenos mientras nos vamos con el siguiente relato de esta noche, el cual nos fue compartido por una persona que prefiere mantener su anonimato. Y lo que nos cuenta es lo siguiente. Tengo un relato que contarles. Esto no me sucedió a mí, pero sí al señor que cuida una escuela secundaria por las noches, una que está justamente enfrente de mi casa. El señor estaba platicando con mi papá y conmigo por la noche en una plática muy amena,
y como en muchas conversaciones de repente llegamos a los temas paranormales. Entonces el señor nos pregunta: ¿el tiempo que llevan viviendo aquí los han espantado? Yo le contesté que sí. De hecho, algunas experiencias ya se las he compartido en este canal. Y ahí es cuando nos comienza a contar esto. Llevo trabajando en esta escuela por más de 20 años. Y aún así nunca me había pasado nada extraño. Nunca me habían asustado. Creo que soy un hombre fuerte, valiente. Pero en esa ocasión fue la primera vez que algo de verdad me asustó. Como de costumbre, estaba barriendo por la noche. Ya no había nadie en la escuela aparte de mí. De hecho, no era tan tarde aún. De repente, escucho una risa muy fuerte, como si viniera de una voz muy ronca también. Me muevo hacia el patio central para intentar escuchar de dónde venía ese sonido. Tomé mi escopeta y me quedé escuchando. Sé que tal vez se puedan preguntar, ¿qué hacía este señor con una escopeta cuidando la escuela? Bueno, lo que pasa es que vivo en un pueblo, y a esa escuela ya se han metido a robar varias veces. De pronto escucho que esas risas venían de la dirección de la secundaria. Yo claro que tengo siempre las llaves, por lo que llego, abro, y no había nadie. Era pequeña, entonces no había lugar para esconderse en caso de que fuera así. Cerré de nuevo con llave, y cuando me giré, por un pasillo vi que venía una mujer lento hacia mí. Esta señora estaba completamente vestida de blanco, era muy alta y no le pude ver los pies. Salí corriendo como pude de la escuela y regresé luego de calmarme, pero me quedé afuera, donde había más luz, buscándola desde la reja, pero ya no veía a nadie. Quizás pudo haber sido el cansancio lo que me hizo ver eso, y me hubiera quedado con esa teoría si no fuera porque, días después de eso, estaba acostado descansando en una hamaca que tengo por ahí colgada, y de repente abro los ojos y veo a esta misma mujer, pero ahora acercándose, no sé si levitando o desplazándose sin mover los pies, pero rápido. Siento y veo cómo llega con una cara horrible, riéndose, y llega y me abraza muy fuerte. No deja que me mueva ahí acostado, en la hamaca. Y en serio, nunca antes había sentido a nadie tan fría como estaba esa mujer. No me quería soltar hasta que ahí mismo, en la hamaca, intentando zafarme, haciendo mucho esfuerzo, pero sé que casi no me estaba moviendo. Me desmayé. Cuando desperté horas después, ya estaba amaneciendo. A partir de ahí no podía comer. Lo intentaba, pero o no me daba hambre o me caía muy mal la comida. Por las noches ya no podía dormir. Me quedaba aquí en la escuela en un cuartito con todas las luces encendidas, con crucifijos, rosarios, y en casa tampoco podía dormir con la luz apagada. Fui con una señora de aquí mismo, ya saben quién, la que hace limpias y todo eso. No recuerdo muy bien qué hicieron, pero podría decir que me curaron. De alguna manera, siento yo. Me dijo la mujer que me hizo la limpia que cuando llegara de nuevo a la escuela, no importaba a qué hora, que no me esperara de nuevo ver a esa mujer, pero que llegando dijera en voz alta que le iba a poner luz, con unas velas que me dio la señora. Y así lo hice por unos días en los que, gracias a Dios, no pasó nada, y hasta el día de hoy, así se mantuvo. ¿Qué tanto nos cuentan los veladores de lugares como escuelas, panteones, establecimientos? Si tiene alguna experiencia, escríbanos, por favor. Sería todo un placer leerles. De antemano, gracias. Y ahora nos vamos con la experiencia de Alfredo Domínguez, desde México. Y lo que nos cuenta es esto. Mi experiencia tiene mucho que ver con la zona donde vivo.
Por ello mismo no me gustaría compartir exactamente el lugar, estado o municipio donde pasó, también por respeto a quienes vivieron esto. Una de las peculiaridades de la cuadra donde vivía antes de mudarme, no por lo que pasó, sino por encontrar un lugar mejor para vivir, era que la casa que estaba enfrente de la mía, donde vivía con mi esposa e hijo, era utilizada por su dueño para el servicio de Airbnb, el cual consiste en rentar esta propiedad amueblada, con todos los servicios, ya sea a través de una aplicación, una página web, por solo un periodo corto de tiempo. En lugar de rentar un hotel es más económico. En el tiempo que viví ahí, ni los vecinos o yo tuvimos problemas con algún inquilino. De verdad, nada, salvo una ocasión. Precisamente, un 31 de octubre, hace ya un par de años. Todo esto comenzó a eso de los días 23 o 24 de octubre. Me acuerdo que la persona que llegó a rentar ahora la casa de enfrente era un hombre delgado, de unos 40 años aparentemente, quien desde el primer día que lo vi se portó muy amable conmigo. Nos saludamos, se presentó y todo. Esto era algo inusual, no raro ni malo. Solo que las personas que se hospedan rara vez se detenían a platicar o saludarte. Y eso es lo esperado. Solo vienen de entrada por salida y listo, vámonos. Acuden a eventos específicos, tienen medidos sus tiempos y demás. Las pocas interacciones que teníamos, en resumidas cuentas, era sobre cómo llegar a un sitio y cosas así. Pero este hombre, me acuerdo que incluso platicamos alrededor de casi una hora fuera de la casa donde rentaba. Me contó que venía a un festival de música, uno muy famoso, el cual se llevaría a cabo el 2 de noviembre. Pero aprovechó las vacaciones y esos días extra para visitar a unos amigos y familiares que vivían en este estado. Conforme avanzó la semana, lo vi en varias ocasiones platicar con los demás vecinos. Se llevaba muy bien aparentemente con todos con quienes conversaba. Y cuando llegó el día 31 de octubre, Halloween, al menos en la colonia hace unos años era una tradición muy viva. Adornábamos la mayoría de los vecinos, dábamos dulces a los niños, los acompañábamos a pedir dulces también, nos disfrazábamos. Y en aquella ocasión me acuerdo que los vecinos lo invitaron a formar parte de ello, ya sea saliendo a platicar con quienes se reunían en la cuadra esa noche o cosas así. Y un vecino me contó que este hombre le dijo que si llegaba temprano de un evento que tenía ese día nos acompañaría un rato. Y bueno, ahí quedó el asunto. Por mi parte, ese día fui a casa de un amigo con quien habíamos quedado mi esposa, mi hijo y yo. Sería en su colonia donde ahora saldríamos a pedir dulces con los pequeños. Y si había tiempo, llegaríamos a nuestra cuadra a seguir con esta tradición también. Antes de irnos, me acuerdo haber visto algunos niños saliendo desde temprano, aún con la luz de la tarde. Este señor aparentemente no fue a su reunión, porque lo vimos sentado en el pequeño porche enfrente de su casa, con una silla y una mesita donde les daba a los niños dulces de una calabaza de plástico. Cuando regresamos a casa para no contarles toda nuestra travesía en casa de mi amigo, ya eran aproximadamente la 1 de la mañana. Claro, no era nada temprano, por lo que solo alcanzamos a ver una que otra luz de las casas encendidas. La mayoría ya estaban en sus hogares. Llegamos a la casa. Cuando me bajé de mi auto para cargar a mi hijo porque venía ya dormido, escuché los gritos de mis vecinos. Específicamente uno que está al frente de la mía, pero a 2 casas a la izquierda, y otra a una casa de la mía. Salieron corriendo, llorando, cargando a su hijo, primero una familia y luego la otra. Se los juro, casi como si estuvieran coordinados. Me asusté, claro, porque se los estaban llevando cargando, apurados subiéndolos a su auto. Mi esposa entró rápido a la casa con mi hijo mientras yo me quedé con la mamá de uno de los niños a quien su esposo ya se había llevado igual de alarmado. Me acerqué y le pregunté que qué había pasado, y ella, llorando,
Viendo hacia todos lados, llamando por teléfono, me dijo que no sabía, porque su hijo no sabe qué tenía. Se estaba cayendo, tenía los labios morados, no podía respirar, así, de repente. Y se asustó aún más cuando vio que la vecina del frente estaba igual de angustiada como estaba ella, y que había decidido no acompañar a su esposo porque se quedó en casa para llamar a la policía porque, dice la señora, que si no es una hora antes de esto, ya había venido una ambulancia al final de la cuadra y se había llevado a alguien. Por ello mismo, comenzaron a sospechar algo, aunque no sabían bien qué. Después de un rato que la vecina se quedó con nosotros en lo que llegaba su esposo con su hijo, nos ponían al tanto con las llamadas, con la policía y con su esposo. Y nos dijo, luego de un rato, que su hijo ya estaba bien. Le dijeron que sí, lo que sospechaban. Aparentemente, había ingerido algo tóxico en los dulces. Luego de eso, mi esposa sugirió llamar a otra de las vecinas quienes se habían ido apenas llegamos nosotros, la de enfrente. Le contestó. Ellos también seguían en una sala de urgencias. Y dijo que les contaron lo mismo. Después de eso, pasó lo que creo que ustedes ya se imaginarán. Comenzaron a buscar al responsable. Lo único que había cambiado en la cuadra, la única persona, desconocida para todos, era aquel hombre que rentaba la casa. Y claro, que cuando fueron con la policía no salió nadie. Aún no podían entrar así como tal, sino hasta unas horas después de que les autorizaron. Hablaron con el dueño y todo, pero ya no había nada, ni nadie. Todo estaba ordenado. Se buscó por todos lados. Se habló con el dueño de esa casa, pero aún así con los datos que había proporcionado no fue suficiente para dar con él. Afortunadamente ninguno de los niños perdió la vida, más que un susto que sé que les hizo pasar un muy mal rato. No imagino lo que debieron sentir y la huella que les quedó después de eso. Si yo, que corrí con la suerte de no haber estado, pensé que se me caería el mundo si a mi hijo le pasara esto, no quería pensar cómo lo pasaron las otras familias. A partir de ahí sí me daba mucho pendiente salir con mis hijos a pedir dulces, y al menos cuando lo hacíamos, les tenía que revisar cada uno de ellos. Como consejo, hagan esto, no les toma mucho tiempo. Creo que cualquier mínima revisión lo vale si es por quienes queremos. ¿Qué les van pareciendo los relatos hasta este momento? Coméntenos, en lo que nos vamos con la experiencia de Cassandra Nava, desde Ecatepec de Morelos, México. Y lo que nos cuenta es esto. Me gustaría compartir con ustedes una experiencia de parte de mi abuelo, una que marcó un antes y un después de su vida. De verdad, uno no se imagina que un evento paranormal pueda cambiarle tan drásticamente la vida a una persona, en este caso, a mi abuelo. Nos remontamos muchos años atrás, épocas de la juventud de mi abuelo, cuando dejó su pueblo para venir a vivir a la ahora Ciudad de México. Él no tardó mucho en encontrar empleo. Sabía hacer de todo y lo sabía hacer muy bien, y esto le facilitó su llegada. Durante sus primeras semanas viviendo en la ciudad, rentó un pequeño departamento. Era casi como una habitación, ajustado, pero con todo lo necesario. Pasaron unos meses y pudo conseguirse algo mejor, algo más grande, una casa de un piso, algo pequeña pero muy bonita. No le faltaba nada, y al menos ya no era el pequeño cuartito donde muy apenas podía caminar. Su arrendadora era una mujer de unos 60 años, quien decía mi abuelo era una persona muy adinerada debido a la herencia que le había dejado su esposo al fallecer. De hecho, la casa no tenía ni por qué ponerla en renta, no tenía la necesidad. Solo que, decía mi abuelo, que platicando con la señora, una persona muy agradable, y quien por cierto le dejaba la casa a un muy buen precio,
considerando la zona, lo cuidada que estaba y todo eso. Dice que la señora le contó que la rentaba por la simple y sencilla razón de que en esa casa había pasado una gran parte de su vida, que le traían recuerdos tristes, nostálgicos, y que era mejor que alguien más le diera vida. Ella siempre fue una persona muy amable con mi abuelo. Aparte, él nunca le quedó mal con la renta ni un solo día, y por un tiempo, dice mi abuelo que todo iba bien, pero que tiempo después, platicando con los vecinos de esa misma cuadra, sin malas intenciones salió una plática, donde le contaron que en esa misma casa, el esposo de la señora había fallecido. Había sido un infarto lo que le arrebató la vida en una de las habitaciones. Y esto, al menos para mi abuelo, no era nada malo, feo. Él no era una persona supersticiosa ni mucho menos. Pero él había estado viviendo unas cosas en esa casa que a nadie de sus familiares les había contado nada hasta el momento. Para él eran simples azares de la vida, ruidos que se escuchaban por las noches como si movieran cosas en la cocina. Él decía que eran ratas, aunque nunca encontró ni un excremento de rata por ninguna parte. El sonido de alguien caminando por los pasillos en las noches, que de repente se escuchaba cómo activaban el interruptor de la luz del baño, y que al día siguiente, en efecto, la luz estaba encendida. A todo esto él decía que era por ser una casa vieja, que faltaba mantenimiento y demás. Sin embargo, al escuchar esto de parte de los vecinos, de alguna manera podría explicar esos sonidos. A partir de ahí las cosas no mejoraron. Esos ruidos de objetos moviéndose por la casa. De repente veía sombras, cosa que antes no le pasaba. Incluso en una ocasión escuchó mientras él estaba acostado en su habitación como unos pasos pesados corrían por todo el pasillo, llegando hasta el fondo y cerrando de golpe la puerta del baño. Aún así, la gota que derramó el vaso fue que comenzó a tener pesadillas. Unas de esas donde él decía que no se podía despertar, que simplemente soñaba que estaba en su cama sin poder moverse, mientras una sombra completamente negra, muy grande, lo veía desde los pies de la cama, haciéndolo sentir desesperado a más no poder, hasta que de pronto despertaba de golpe, con el corazón muy acelerado y la puerta de su cuarto, que siempre dejaba cerrada, estaba abierta, recorriéndose lentamente, como si apenas acabara de salir alguien. Mi abuelo nos cuenta que él, a pesar de no creer mucho en todo esto, de nunca ser alguien que cayera en supersticiones como les comento, no quería que nada le arruinara su nueva vida en la ciudad, por lo que fue con un padre el domingo de esa semana, con quien platicó, buscó asesoría sobre todo esto, y él, el padre, le dijo que en su casa había un espíritu que no estaba descansando en paz, que algo tenía pendiente muy seguramente, y que mi abuelo, al vivir ahí, era a quien le iban a caer todas esas manifestaciones que estuviera evocando. De todas formas, el sacerdote le regaló una botella con agua bendita, un rosario igual, bendito, en lo que él se desocupaba para poder ir a bendecir su casa personalmente. Y esto, al menos a mi abuelo, le hizo perder un poco el miedo, el saber que no era algo malo, o no podía ser algo malo realmente, a palabras del padre. Cuenta mi abuelo que, desde el primer día que durmió con el agua bendita al lado de su cama, los ruidos en la casa se detuvieron. Incluso dejó de tener pesadillas, pero ahora soñó varios días seguidos con algo en específico. Era como si en aquellos sueños hiciera un recorrido por la casa, pasando por los cuartos, los baños, la cocina, el patio, todo así, rápido. Pero luego se detenía de repente frente a una puerta, una que nunca antes había visto. Todo el resto de la casa siempre era el mismo. Él la reconocía a la perfección. Solo faltaba esa puerta que no podía ubicar en qué parte de la construcción se encontraba. Esto lo soñó varias veces, igualito.
y él, por más que hacía recorridos por la casa siguiendo en parte como podía, guiándose por lo que había soñado, simplemente no daba con esa puerta. Incluso en una ocasión nos dice que dibujó un plano de cómo sería. Tal vez esto le ayudaría a dar con esa puerta, pero no hacía sentido. Al lugar donde llegaba había solamente un ropero. En esa ocasión, él, estando frente al ropero, lo observó de arriba abajo, notando que era uno de los muebles que venía incluido con la renta, uno que parecía que no se había movido de ahí hace muchos años. Supuso que detrás de ese ropero estaría esa puerta. Como pudo lo movió, ya que era un mueble grande, pesado, y al ver detrás de él, no había nada, era pura pared. Tampoco se veía como si hubieran tapado algo en esa parte. Ahí fue cuando cayó en cuenta de que tal vez había llevado esto un poco lejos. Quizás estaba alucinando. Era parte del proceso por vivir lejos de su casa, de su familia. Y en todo eso pensaba mientras intentaba poner de vuelta el ropero en su lugar, hasta que, en el piso, vio un sobre de papel, cubierto de polvo. Parecía que se había caído al mover el ropero, porque antes no había nada en el suelo. Se agachó para recogerla y al frente del sobre vio que tenía una frase escrita a mano: para el amor de mi vida. Así que dio por hecho que era para la mujer que le rentaba esa casa, a quien, por cierto, a este punto no le había contado absolutamente nada de lo que estaba pasando, así que guardó la carta para la próxima vez que la viera. Pasó una semana, cuando la mujer fue a cobrar la mensualidad. Charlaron un poco, como de costumbre, hasta que mi abuelo le comentó de una manera muy casual que mientras barría se encontró con esa carta. Al entregársela, la mujer se quedó muy seria, como si no quisiera leerla, aunque de todas formas la tomó y se fue sin decir nada, como si estuviera en shock. Dice mi abuelo que esa noche, a diferencia de mucho tiempo viviendo en esa casa, durmió muy bien. No hubo ruidos, pasos, sueños extraños, tanto así que lo despertó un poco más tarde de lo que acostumbraba levantarse el sonido de alguien tocando la puerta. Se levantó y vio que era la mujer que le rentaba la casa. Él la invitó a pasar y ella tenía una expresión muy distinta en su rostro. Dice que sonreía y le preguntó a mi abuelo que en dónde y cómo había encontrado esa carta. Mi abuelo la invitó a sentarse y le comenzó a contar todo lo que les he estado relatando a ustedes. Dice que no sabe si la mujer le creyó, pero avanzada la historia de mi abuelo, ella comenzó a llorar. Luego la mujer le dice a mi abuelo que esa carta era de su esposo, una de amor, en la que él, permítame la redundancia, el esposo, le prometía amarla incluso después de haber dejado este mundo, y en él incluía 2 anillos, los cuales serían regalos para su boda de oro, una que nunca pudieron llegar a celebrar. La mujer, a pesar de todo, se veía muy feliz, no porque se haya ido su esposo, claro, sino por haber leído esa carta. Y le dijo a mi abuelo que eso le había hecho replantarse muchas cosas en la vida. Iría a conocer el mundo primeramente, ya que era el sueño que ambos tenían y querían realizar juntos. Ya no iba a volver a México, y sí, había un detalle. Pues en aquel tiempo no era tan fácil como lo es hoy el poder enviar dinero de un país a otro. Así que mi abuelo comenzó a preguntarle que cómo le haría con el tema de la casa, si le daba el dinero a sus hijos, pero no sabía de dónde eran, cómo contactarlos, si iba a tener que desalojar la casa. En ese momento no podía comprársela. Y dice que la mujer le dio un abrazo a mi abuelo, uno muy fuerte. Le entregó un sobre y le pidió que lo abriera. Él lo tomó, lo abrió y dentro venían las copias de las llaves de la casa y los papeles. Le estaba entregando la propiedad a mi abuelo. Claro que él se negó a aceptarla. Mientras temblaba de la emoción, lloraba, pero la mujer dijo que no le iba a aceptar un no por respuesta. Y así es como mi abuelo y esa mujer se despidieron por última vez.
Mi abuelo hizo su familia en esa casa con el paso de los años, y yo pasé mi infancia ahí. Así que en lo personal, cuando escucho historias, experiencias, relatos tan escalofriantes, al menos para mí es como escuchar una realidad completamente distinta a la que mi abuelo nos cuenta cada que tocamos esos temas. Un relato muy emotivo que nos fue compartido con mucha confianza a través del correo electrónico. Uno con el que nos gustaría cerrar esta recopilación de relatos. Uno que nos recuerda que por más que estos encuentros, avistamientos o interacciones sean del índole sobrenatural, algo que no debería estar ahí, no siempre significa algo malo. Esperamos que haya sido de su agrado el trabajo que se realiza en este canal. De paso, queremos agradecerles por confiarnos sus experiencias. Gracias a ellos son posibles estos videos. Gracias a que cada uno de ustedes nos apoya dándole al botón de suscribirse para no perderse de ningún video, ayudando a este espacio a llegar a más gente, poder conocer más historias, con sus donaciones, con sus me gusta en los videos, recomendándonos con sus seres queridos, conocidos. Gracias a todo esto y más, es como ahora hemos llegado a más de 80,000 suscriptores. Por ello, es como celebramos con este especial para ustedes, a manera de agradecimiento, y asegurándoles que cada vez más este espacio irá mejorando en cada aspecto posible, con secciones diferentes, expandiéndonos sin perder nunca la esencia que hizo nacer y que ha vivido en este canal, siempre trabajando por y para ustedes. No me quedan palabras más que gracias por tanto, por permitirnos vivir un día de brujas más a su lado, otro octubre, por hacernos llegar a tanta gente con esa calidez que a día de hoy es lo que han construido y distingue a este espacio. La calidez y respeto de cada uno de ustedes. Gracias por todo. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches y feliz día de brujas.